Hola, buenos días, amigos de Hogar Violeta. El día de hoy estamos aquí, algunos terapeutas de este espacio holístico, compartiendo, un tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Doy la bienvenida a Citzi Ramírez, a Carlos Carvajal y a Lili Cornejo, que el día de hoy estamos aquí, para platicar, estrenando este nuevo espacio. Y pues bienvenidos. Gracias. Aquí estaremos platicando de manera un tanto informal, ¿no? Entre nosotros también, sabiendo qué es lo que tiene cada uno. Y nos encantaría que en algún momento ustedes también participen con sus preguntas, con sus comentarios, y esto se vuelva una mesa abierta, ¿no? Para todos. Oigan, chicos, pues fíjense que parte de la intención de hacer este evento o esta reunión es que en la semana Carlos y yo hacemos, y Citzi a veces nos acompaña, en este ejercicio de tarot, que es muy curioso cómo a veces confluye un tema particular durante esa semana. Entonces sí lo vimos interesante como para abordar ese tema y poder dar herramientas de diferente corte para que la gente le pueda funcionar, ¿no? Y el tema en particular de la semana pasada, con el que hoy vamos a iniciar, es, fue el asunto del miedo, ¿no, Carlos? Sí, fue un tema que salió, pues casi en el 90% de las tiradas apareció la cartita del diablo con el tema de los miedos y toda la gente. Entonces, eran los miedos combinados con otras situaciones. Era el miedo y también, curiosamente, la parte del autoconocimiento y de la autofortaleza, porque había un tema de autoestima que también estaba saliendo, representado en estas lecturas. Entonces, la idea también hoy sería platicar, ¿no? Que cómo podríamos nosotros apoyar a la gente con nuestras opiniones y técnicas para fortalecer su autoestima, para que se sientan seguros y tal vez desde esa seguridad afronten los cambios que ya se están produciendo en el mundo y también cambios internos, ¿no? Que acuérdense que como es arriba es abajo, ¿no? Afuera y adentro. Y yo creo que sobre todo el tomar la conciencia, ¿no? De que no somos seres individuales, sino que vamos marchando en grupos. Entonces nos afecta, lo que hago, pienso y siento siempre afecta a los demás, sea consciente o no. Entonces eso sí es como muy importante para ir tomando elecciones, pero con responsabilidad. Cuando vas tomando la conciencia y cuando vas tomando esta responsabilidad aunada, entonces dejas de ser víctima. Y cuando dejas de ser víctima, el dejar de ser víctima no quiere decir que nos valga todo. No, quiere decir que lo que haga lo voy a hacer siempre y cuando quizás con mis propios estándares de cuidados, de atención, de lo que se requiere, pero desde este empoderamiento, ¿no? Y que yo creo que eso nos está haciendo mucha falta en estos momentos, no a todos, porque hay mucha gente que está trabajando para estar manteniendo este equilibrio, pero sí es importante el hecho de estar como muy atento en mí, en qué está pasando a mi alrededor, cómo me estoy sintiendo, cómo me percibo, y para eso, está padrísimo porque ahí es donde entran también las terapias, ¿no? Sí. ¿Para qué? Para reforzarnos, para apoyarnos, para amortiguar y contener. Entonces eso se me hace como muy interesante poder aportar y que la gente se dé cuenta que no estamos solos a la deriva, que hay muchísimas herramientas, entonces hacer uso de ellas y en esta conciencia de nos vamos moviendo, ¿no? Nos vamos moviendo de una manera en algunos casos muy, muy fuerte, en otros casos muy armónica, muy fluida, pero al fin de cuentas es como el agua, un río lleva su caudal y aunque haya piedras, aunque haya troncos, el agua sigue adelante su camino y creo que eso es muy importante. Sí, definitivamente, sí. Algo muy padre también es que es importante el reconocer que tengo miedo. Así es. Yo creo que aunque de pronto a lo mejor no puedas identificar a ciencia cierta qué es lo que lo está detonando de todo lo que es la realidad. ¿Por qué? Porque puede ser un miedo colectivo con el que estás conectando,
puede ser quizá un miedo que se ha venido gestando a nivel generacional y quizá ha habido eventos que tú puedes estar viendo que lo están explosionando. Entonces, lo primero es, independientemente de cuál sea el origen, el reconocer que tengo miedo. Cuando yo reconozco, me doy el permiso de reconocer el que hay un temor, puedo partir entonces de ahí como para saber, identificar quizá de dónde viene, y la otra, poder resolverlo. Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro miedo es un indicador de por dónde hay que avanzar. Claro. El miedo normalmente representa algo en lo que nosotros somos realmente habilidosos. Esta parte en la que sí decía, la vida es como un río. Nosotros mismos somos un río. El río siempre está en un movimiento constante. Jamás detiene, jamás para. El miedo, cuando nosotros empezamos a sentir este miedo que paraliza probablemente, que nos está haciendo sentir limitados, es cuando se construyera, si lo hacemos como gráficamente en nuestra mente, es como si se estuviera construyendo un muro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este río está fluyendo, o sea, que es mi vida. Y al estar aquí este muro, ¿qué es lo que pasa? Golpea y golpea más y más fuerte. Entre más lo niegue yo o entre más evada, va a hacer más ruido y probablemente va a impactar más áreas que me van a ir llevando al límite. Cuando yo me doy el permiso, aunque no sepa de dónde, no tenga la conciencia, esa presa que yo hice, consciente o inconscientemente, o se rompe o se abre, entonces permito que fluya. Y partiendo de ahí es entonces donde yo puedo reconocerme y puedo voltear a ver mi historia, porque muchas veces hay una negación en la historia. De esto no me sucedió, esto no lo acepto, esto no lo quiero. Y es lo que detona estos miedos. Sí creo que cuando nosotros reconocemos que hay un miedo o hay un temor, creo que esa es la primera plataforma para entonces yo abrirme y ver entonces estas posibilidades de terapias, de compartir, de saber que no soy el único que está teniendo esta situación. Sí. Y sobre todo, como tú dices, ¿no, Lili? O sea, los miedos nos ayudan a movernos. El problema es cuando el miedo te paraliza y entonces nos estancamos y entonces todo se da tremendo, ¿no? Entonces el miedo tiene su función, es una función muy positiva, viéndolo desde este punto, ¿no? Entonces sí, lo veo. ¿Y cómo lo voy a manejar? ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Para qué? Para seguir moviéndome y no quedarme estancado, porque como dicen por ahí, el agua estancada se pudre. Claro. Sí, eso es bien interesante porque además también nos habla de un contexto, ¿no? De cómo se toman las emociones y por qué no se nombran desde un principio cuando las estamos percibiendo. Así es. Porque ya es un tema también cultural, incluso así crecimos, ¿no? De no digas esto, aguántate, ¿no? Tómalo con calma y dices, bueno, es que hay emociones que ni una cosa ni la otra. Simplemente pues reconociéndola, nombrándola, ¿no? Como están diciendo ustedes, es que ya podemos darle la vuelta a esta tradición y bueno, pues que sepamos que el miedo, como otras emociones, bueno, van a ser lo más natural y nuestra forma de hacernos entender algún mensaje, ¿no? Damos la bienvenida a Yadi también, también terapeuta de aquí de Hogar Violeta, y bueno, Yadi, también tus aportaciones con respecto a la pregunta ¿cómo puedo transformarme sin miedo? Van a ser muy interesantes. Ahorita estamos entre todos platicando, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Carlos, ¿qué nos puedes decir? Pues sobre todo, una vez que ya reconoces que tienes miedo y que es una opción positiva en tu vida, hay que ver cómo lo enfrentamos, porque si lo dejamos así, a lo que venga, pues lo podemos enfrentar con miedo, a la defensiva o escondiéndonos. Y eso, sobre todo en la parte espiritual, nos llega a afectar mucho, porque cuando actuamos de esas tres maneras, lo primero que nos genera nuestro espíritu es la señal de la culpa. Y si nos enredamos y nos metemos en la culpa, ya no hay solución. Porque para salir o solucionar el tema de la culpa, vamos a necesitar elementos externos que no están a nuestro alcance y que vamos a tener que buscar quién nos los proporcione. Y eso muchas veces hace que nuestro miedo se haga mucho más grande
y que impliquemos con nuestro miedo a todos los que nos rodean. Entonces, lo primero es reconocer que somos seres humanos y tenemos miedo, y luego ver cómo lo enfrentamos, y que nunca sea ni en contra de él, ni defendiéndonos de él, ni escondiéndonos de él. Le vemos cara a cara y vemos qué de positivo tiene ese miedo que nos acaba de llegar para poder enfrentar el resto de las cosas. Y eso es bien importante ahorita porque estamos rodeados de muchos medios de comunicación, de información que está afuera de nosotros, y es esa que estamos utilizando como alimento de esos miedos. Entonces, pues creo que también es importante en algún momento utilizar técnicas que nos ayuden a hacer una especie de pausa, de alto y de distancia, ¿no? Claro, es sobre todo muy sano, ¿no? El otro día, ahorita que lo mencionas, me comentaba una persona, me decía, es que ya no veo las noticias, ¿no? Porque antes estaba embebida en las noticias. Entonces, bueno, ya no veo las noticias, estoy un poco más tranquila, pero la gente que amo me manda toda la información. Entonces dices, ok, estoy de acuerdo que te llegue la información, pero recordémonos que está en nosotros darle el clic para abrirla, para meternos a esa información, ¿no? O sea, ahí es donde también nosotros tenemos esta responsabilidad de ver si nosotros seguimos fomentando. Ya sabemos, creo que todos sabemos en estos momentos, pues quién está con todo su amor, porque la verdad es a través del amor que la gente procura, ¿no? Enviar información. Pero si esa información yo sé que a mí me va a alterar o me va a bajar mi energía, y más o menos vamos reconociendo, creo yo que tenemos todos esa capacidad de reconocer, ¿no? Como el perfil de la persona y decir, bueno, siempre me manda mensajitos de risa, otro que me manda de fe, otro de fortaleza, otro pues claro, también de todo lo que está sucediendo ahorita actualmente. Entonces simplemente recuerden, o sea, nosotros tenemos la capacidad de darle clic o no. O sea, aunque llegue, aunque sea una persona muy amada, se agradece. ¿Por qué? Porque es su mejor intención, pero yo elijo si me inmiscuyo ahí o trato de enfocarme en otras cosas. Y por qué no, de vez en cuando, claro, o sea, puedes darte la libertad de verlo, ¿no? Porque no nos vamos a excluir del mundo, estamos en un mundo continuamente activo. Algo yo creo que muy importante que acabas de decir es, bueno, de entrada, como decía Carlos, el miedo es algo instintivo, es algo natural y también es algo que nos preserva pues la vida, ¿no? Porque es la parte natural, biológica. Pero también cuando llega como todo este tipo de información, algo dentro de lo que es nuestra misma naturaleza es que es muy importante cuando yo empiezo a recibir como toda esta información que puede saturarme y que tan solo el hecho de yo observar de quién viene, aunque sea muy amorosa, me puede estar alterando. Ok, algo bien importante porque es algo que percibe el cuerpo. Si tú sabes que quizá esa información, el hecho de tenerla simplemente en tu aparato, aunque no la abras, te altera, bórrala. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y eso es algo que yo he identificado en terapia. Cuando estamos haciendo un ejercicio o la terapia, el lenguaje corporal cambia cuando portas el celular. ¿Por qué? Aun y cuando no tengas los datos activos. Porque tu aparato tiene ahí todo un cúmulo de información que en este momento ya está vaciada, que probablemente en este momento ni siquiera la has observado porque quizá 2 minutos antes de que entraras aquí desactivaste tus datos, pero se vació información justo antes de entrar y tú la estás cortando. ¿Y qué es lo que ocurre? En tu campo magnético, en tu información, ya está ahí. Y muchas veces al momento de estar trabajando, inclusive, aunque no sea terapia en tu día a día, en tu actividad normal, sientes que algo te puede estar como jalando en cuanto a información, de que dices, es que hay algo que me está inquietando y tengo que ver el teléfono, independientemente de la necesidad ya creada socialmente de estar checando tus mensajes, ¿no? Pero esa información está jalando muchas veces. De ahí vienen muchas sensaciones inadecuadas, inapropiadas, que no te están siendo útiles quizá para estar resolviendo lo que es en ese momento.
tú lo dijiste, Lili, mira, yo considero que si nos damos una revisadita, a veces hablar de miedo es algo muy general. ¿Miedo a qué? ¿Sí? Y bueno, en el contexto pues es miedo a lo desconocido. Entonces, pues yo la veo de una manera, para enfrentar ese miedo, atrevernos a estar en el aquí y el ahora, porque ese miedo muchas veces está en el futuro, a lo desconocido, qué va a pasar, cómo me va a pasar, cómo me las voy a ver, pero no existe, nada más existe probablemente como idea, como concepto. Entonces, pues una herramienta sería, como tú dices, volver al aquí y el ahora, o sea, aquí en mi presente, ¿qué es lo que me da miedo? O sea, y ver si realmente está en las posibilidades de que ocurra, porque muchas veces pues ni como opción la tenemos en el aquí y el ahora, ¿verdad? Sí, y darnos cuenta, o sea, hay una cosa muy clara, no sería, desde mi punto de vista y desde Artes, no es tener miedo, sino tenemos que aceptar el miedo, porque el miedo no es de nuestra propiedad. O sea, los sentimientos, los pensamientos y las emociones no nos pertenecen, llegan por eventos externos y nosotros nos los apropiamos. Entonces, si lo aceptamos, le puedo dar una solución, pero tengo que reconocer primero que no es mío, que no me pertenece, que hay un evento externo que me lo está generando porque yo estoy aceptando la energía de ese evento. Entonces, miremos el evento, veamos qué posibilidades tiene de dañarnos y sopesando eso, veremos la realidad y la grandeza de nuestro miedo y aceptemos solo lo que podamos superar. Algo importante, cuando yo he hecho consultas en registros akáshicos, sobre todo lo que fue febrero o marzo, había algunas personas que cuando hacían su consulta preguntaban, oye, todavía no llegaba aquí a la ciudad como todo este impacto de la cuarentena, oye, pues en Europa o yo vengo de allá, se escucha esto, o sea, también aquí cómo va a estar esta situación. Y si había algo que en su momento dijeron los espíritus cuando consultaban, porque es una parte, me estoy viendo aquí algo que es como la parte espiritual, ¿sí? O los maestros o la información que dan, algo que decían era muy importante escucharte, o sea, escucharte atrás de esas voces de la cabeza, porque muchas personas justo cuando estaba iniciando este año, muchas de ellas tenían esta voz interior de viene un buen momento, viene un crecimiento, viene como este es el momento justo para tú crear todo esto que has venido ya formulando, o sea, para que dé el resultado, porque muchas personas venían como con esa intención y ellos lo que decían, escucha esa voz, ¿por qué? Porque en este momento es realizable, es justo cuando vas a dar ese salto, todo el ruido colectivo está ahí, las voces colectivas están ahí, pero escúchate, porque este es tu momento donde vas a emerger. Sí, perdón, voy a hacer una mención. Es que ahorita que estabas comentando eso se me viene, ¿no? Es que efectivamente se sentía y se percibía, en general creo que desde que entró el 2020, ¿no? Se sentía esta sensación de cambio. De impulso. Nada más la única cosa que todos estamos acostumbrados a los finales felices, ¿no? Gracias a una empresa muy maravillosa de Estados Unidos, nos han enseñado que si no es un final feliz, entonces es un drama total. No, realmente creo que aunque ha sido un movimiento fuerte, pero sí es el crear, el volver y transformar todo. O sea, realmente tenemos esta gran oportunidad del 2020 de transformarnos, porque a los grandes cambios vienen impulsos impresionantes, ¿no? Entonces, claro, creo que de alguna forma lo sentíamos en cuanto a socialmente, humanamente hablando, pero nunca alcanzamos quizás a dimensionar ni de dónde venía, ni el impacto que iba a tener, y lo vimos quizás muy materialmente, ¿no? Cuando realmente todo este trabajo que venía gestándose era de una forma muy sutil, muy intangible, pero muy transformadora. Entonces yo creo que eso es algo también muy importante, que reconozcamos que los cambios no siempre son pues como nos los han vendido, ¿no? Y vivieron felices por siempre. O sea, sí, seguimos esta vida, seguimos los procesos y seguimos, recordemos que la energía, como decían
no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Estamos transformándonos continuamente, unos todavía en este plano, otros ya en otros planos, pero aún así seguimos esta evolución, ¿no? Seguimos este movimiento energético que al final de cuentas es muy grandioso, aunque nos asuste el ver cómo se va a ir desarrollando, pero sí tomar la mejor parte, ¿no? Estar en el aquí, en el ahora, que eso es algo súper importante que lo has mencionado, lo hemos estado mencionando en todo este rato, y yo creo que un ejercicio súper valioso es ¿qué puedo hacer para estar aquí y ahora? Y creo que es importante un ejercicio, ¿no? Me pongo, si estoy en un lugar con más personas, simplemente siento mi respiración, pongo atención a cómo inhalo y cómo exhalo. Sean 2, 3, 5 respiraciones profundas que haga, y si aún así estoy muy movido, muy movida por la emoción, por la vibra, por la energía, por lo que se dé en este momento, entonces yo lo único que sugiero es lleva tu mano al pecho. O sea, lleva tu mano al pecho, siéntete y respira. Inhala y exhala. Inhala nuevamente y exhala. Y percíbete. Y ya, con este pequeño ejercicio, si lo haces durante varias veces al día, vamos a ir logrando estar y conectar nuevamente con el aquí y el ahora, aunque sean fracciones de segundo, pero esto nos va a ayudar tremendamente, ¿no? Sí, las pausas son importantísimas. La pausa mundial que ya se está dando es un recordatorio de la pausa interna que también se nos está invitando, ¿no? Porque al final es una oportunidad, si lo vemos desde ese punto de vista, como tú dices, que la energía se encauce hacia nuestras finalidades o nuestros propósitos. ¿Qué propósito como individuo yo puedo crearme a partir de este contexto? Individualmente, en lo interno. ¿Cómo me escucho más a mí? ¿Cómo hago esta pausa, como acabas de decir tú, con este ejercicio súper útil para observarme y observarme en el entorno, en cuanto al entorno? Como decía Lili, también retomando este consejo, empezamos a filtrar la información que nos llega de afuera, de todo tipo, y empezamos a sentirla, percibirla. ¿Me hace daño? ¿Me suma o me resta? ¿No? O sea, preguntas así muy sencillas. Lo elimino, con esto sí me quedo porque sí me aporta, ¿no? Este tipo de acciones muy, muy breves, muy pequeñitas, pero creo que ya eso nos va a empezar poco a poco a ayudar a centrar nuestra atención en el aquí y en el ahora, a observarnos, a respirar, por favor. Y esos ejercicios muy básicos, ¿no? Y también es un buen tiempo para darnos a la gratitud. Nunca valoramos todas las cosas que sí tenemos y nos cuesta mucho estar agradecidos por todo el entorno, por la gente que nos rodea, las posesiones materiales que tenemos. Entonces es un buen tiempo para reconocernos y darnos a la gratitud en todo lo que da, y sobre todo agradecerle a la Madre Tierra. Estamos aquí porque ella nos lo permite, porque ella nos facilita todos los recursos. Esto también ha venido a nosotros para darnos cuenta que tanto le estamos afectando y que poco la estamos cuidando. Entonces valoremos lo que sí tenemos y démonos a la gratitud. Y con esto que mencionas, Carlos, pues sí, o sea, esa gratitud a la Madre Tierra, pues retomar esa parte, somos información, entonces hay que buscar esa información en el sentido de que pues esto que estamos viviendo no es nuevo, la vida se ocurre por ciclos, y cuántos ciclos como este hemos vivido como humanidad, ¿verdad? Que ha formado esa historia y que pues nos coloca como, pues yo lo considero como héroes, ganadores de grandes batallas como humanidad, y aquí estamos. ¿Cuántas pandemias nos antecedieron? ¿Sí? Y se reestructuró, o nos reestructuramos como humanidad, como seres terrestres, pues la misma tierra, la misma Madre Tierra se ha reestructurado, y aquí nos viene con todos estos regalos, y lo que tú dices, pues gracias, ¿verdad? Gracias, no perder eso de vista. Y creo que también algo muy importante es añadir quizá pequeñas frases para ir transformando este diálogo interno que en muchas ocasiones va como en contra, y porque ya es como un hábito, ya está mecanizado. Ya a veces decimos, híjole, ¿cómo dejo de
de ofenderlo, de descalificarme, porque muchas veces se hace inclusive inconscientemente, y eso va al no agradecer lo que sí tengo, lo que ya tuve y lo que sí puedo tener a partir de ahora, de decir gracias por esto, porque como bien dices, Gaby, si yo veo inclusive mi propia historia, me puedo dar cuenta que voy de victoria en victoria. Porque en algún momento quizá yo me sentí súper frágil, en algún aspecto o área de mi vida y emergí. ¿Por qué? Porque me reconocí. Entonces, quizá ahora, en este momento donde se están sembrando todas las estructuras desde un nivel interno y también lo estoy viendo afuera, quizá por eso es el gran impacto que tiene, si yo quizá me digo, estoy haciendo lo mejor que puedo en este momento, eso te abre internamente. O sea, cada vez que ocurre algo, cada vez que a lo mejor quizá no hiciste un manejo adecuado con algo, o quizá a lo mejor no hiciste un comentario, o sentiste que a lo mejor, híjole, no utilizaste la palabra correcta, porque muchas veces ahí es donde viene como la descalificación o la minimización, o el no te perdonas. ¿Por qué? Porque una vez más lo volviste a hacer, ¿sí? Cuando ocurra eso, date la oportunidad de decir, estoy haciendo lo mejor que puedo con esto que tengo hoy. Cada vez que tú empieces a decir eso, va a ir abriéndose tu conciencia poco a poco. Vas a ir notando y quizá vas a ir dejando de una manera muy clara, porque justo a lo mejor cuando digas esa palabra incorrecta o esa acción que quizá lastima a los demás, porque al lastimar al otro te estás lastimando tú. Siempre es eso, es porque primero yo me sentí lastimado, por eso quizá estoy impactando de esa manera. Cuando empiezo a decir esto, estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo, empiezo a identificar más recursos, empiezo a hacerlo de una mejor manera, porque si ahorita yo observo mi historia, quizá yo puedo decir, ay, qué tonta, no me di cuenta. Sí, pero en aquel momento fue lo mejor que tú pudiste hacer con lo que tenías, quizá con el nivel de conciencia, con el conocimiento de la situación, quizá con lo que te impactó. Y ahora, al tú irlo diciendo internamente, te vas abriendo a la oportunidad de poder transformar, de poder sí tener, sí ser, y también de ir transformando el entorno, porque empiezas a verlo de una manera diferente. En la manera en la que tú observas, es como tu entorno también se va a ir moviendo. Si lo ves amorosamente, si lo ves con gratitud, viene más de ello. Esto que dices es bien importante, esto último también vi. El cambio se va a dar afuera cuando primero inicie dentro. O sea, cualquier cambio, porque es la coherencia de la naturaleza, ¿no? O sea, cuando yo quiero ver algo reflejado en mi entorno, primero lo tengo que trabajar en mí. Primero lo sano, primero me quiero, me amo, me agradezco, como acabas de decir tú, y luego ya iré siendo una ola expansiva en el entorno inmediato, ¿no? Con mis amigos, con mi familia, y que a cada quien le llegue esta ola en el tiempo correcto, porque a veces nos desesperamos de, o sea, ¿por qué no está el otro haciendo lo mismo? Y caemos en estas situaciones, ¿no? Sí. Y recordar eso, de que todo cambio se va a dar y se va a iniciar siempre desde de adentro hacia afuera, ¿no? Y entonces, fíjate, qué importante, ¿no? O sea, digo, ver esta circunstancia que estamos viviendo como una gran oportunidad, como dices Lili, Oli, Sisi, Carlos, para voltear a verme, ¿verdad? Para tomar conciencia de lo que estoy viviendo, cómo lo estoy viviendo, y observarme y darme cuenta, como tú dices, del poder de la palabra. Eso de voltear a verme y escucharme de qué es lo que digo, qué es lo que pienso y qué es lo que digo, me va a permitir realmente tener como esa plataforma para hacer esa transformación si yo me doy el permiso, ¿verdad? Yo creo que para mí eso es bien importante, darnos el permiso. A ver qué pasa, pero algo mejor tiene que suceder, porque esto que yo me estoy dando el permiso, pues no, a lo mejor no es tan favorable para mí, y por eso doy ese paso. Bueno, y sobre todo verte, ¿no? O sea, y tenerte paciencia. Porque cuando no estás acostumbrado a estos temas, cuando no estás acostumbrado a estar viviendo o tratando de enfocar nuevamente, reenfocar, ¿no? Y subir tu energía o lo que sea, que hacemos mucho los terapeutas. Mucha gente me dice, sí, ¿y cómo, no?
si todo el día me la paso como perros y gatos en casa, si estamos encerrados en un huequito y la misma actividad nos está sobreestresando y demás, primero toma conciencia de qué quieres. Yo creo que es lo primero, o sea, quiero estar mejor, quiero sentirme mejor, y créeme que con eso es un gran avance. O me permite, sí. O también la otra pauta sería que no quiero, que no me gusta. Claro. Estar más en el aquí y el ahora, porque de ahí podemos dar ese paso a que sí quiero, claro, a que sí me gustaría, ¿verdad? Sí, claro. Que de ahorita no me gusta o no me agrada, o no quiero, no me favorece. E ir haciendo cambios, ¿no? Porque recordemos que si queremos crear un cambio haciendo las mismas cosas, es una locura. Entonces, simplemente hacer cambios tan sencillos, tan chiquitos, como si soy diestro y mi mano fuerte hago todo con ella, con mi derecha, entonces hoy amanece y empiezo a cepillarme con mi mano izquierda, lavarme los dientes con la izquierda, hacer otras cosas, no sé, hacer la comida, invitando a mi otra mano. Son cosas que van creando cambios, ahora sí que aquí, palpables, y eso le va mandando también la información a nuestro cerebro de que hay algo nuevo. Y esto nos va también ayudando a abrir nuestras expectativas a que nosotros somos creadores, a que podemos lograr más cosas y tenernos paciencia, porque claro, son procesos, ¿no? Algunos los podemos tener muy rápido, otros los podemos tener muy lentos, otros pueden decir, ay, nunca pasa nada. No, siempre pasa, ¿no? O sea, tener la conciencia de que queramos o no, siempre somos seres en continuo movimiento. Entonces, tengámonos paciencia, tengámonos amor, apapachémonos, y simplemente cuando llegue la noche decir, ¿sabes qué? Hiciste lo mejor el día de hoy que estuvo en tus manos. ¿Por qué? Porque así fue. Aunque te vayas a la historia, por favor, no nos vayamos tanto a la historia, ¿no? Porque de repente nos perdemos en la historia y es ahí donde nos salimos del aquí y el ahora. Pero sí es reconocer esto con las herramientas que tuve, con lo que soy hoy, hice lo mejor. Mañana veremos, ¿no? Pero lo importante es hoy, aquí, ahora. Algo importante, porque de pronto a mí en terapia me ha tocado que dicen que sea paciente, pero no soy paciente. Muchas veces o no se tiene claro como el concepto de paciencia. La paciencia es, y también hay que saber si es una paciencia activa o pasiva, que también ese es otro punto de diferencia. La paciencia consiste en la forma en la que yo espero. No es lo mismo que yo esté esperando entrar a una clase o a un lugar, teniendo el reloj enfrente, teniendo personas alrededor, no conversando con ellos, y solamente estar viendo el reloj y estar escuchando el tic, tic, tic. Y quizás son 5 minutos que me pueden parecer una hora. Pero en cambio, quizá si yo interactúo con la persona de al lado, si quizá entonces yo estoy leyendo algún libro, si quizá entonces estoy observando alrededor, ni siquiera me voy a dar cuenta que pasaron esos 5 minutos y que en realidad pasaron 15, pero yo me lo he pasado muy bien. Esta es también la diferencia entre el ser paciente activo. ¿Por qué? Porque la paciencia es cómo yo llego a ese objetivo, porque una vez que yo llego, como platicaba Cindy, esta parte de los finales felices, en realidad no existe ningún fin. Quizá llega la culminación a una meta, a un objetivo, pero de ahí surge inmediatamente otra. Entonces, si yo voy disfrutando este camino, porque el yo darme los permisos, el yo agradecer, el yo reconocer un miedo y decir, wow, o sea, ¿esto qué me quiere decir? O sea, ¿hay alguien más que lo ha sentido? O sea, ¿tú cómo le hiciste? ¿O de qué herramienta te llegaste para a lo mejor dar como este saltito que yo lo veo como... Eso es lo que va haciendo de mi camino interesante, porque quizá yo voy descubriendo talentos, habilidades, voy conociendo personas, voy aprendiendo, y entonces ahí es donde todo este camino de paciencia, porque es activa, llego yo a esta meta o a este objetivo y me siento satisfecho, me doy cuenta de lo que sí he tenido, de lo que he atravesado, de lo que quizá en algún momento, si antes alguien me lo hubiese dicho,
que yo atravesaría por ahí, o mi otro yo de ese pasado me diría, claro que no, por ahí no es, pero sin embargo, como me di el permiso de día a día, lo estoy haciendo lo mejor con lo que tengo, con esto, hoy descubrí esto y me lo reconozco también, porque es importante también el reconocer esos pequeños logros. Algo en terapia, cuando también he trabajado Theta Healing, muchas veces el recordar y el realizar una actividad que en algún momento por mi rutina, por mi día a día, por mis distracciones o mis obligaciones he ido dejando, que quizá es andar en bicicleta, por ejemplo. Cuando alguien recuerda que andaba en bicicleta cuando era adolescente o era pequeño, las primeras sensaciones que vienen es libertad, diversión, alegría, amigos. Y hoy de adulto comienzas de nuevo, pides prestada la bicicleta porque quizá ya ni siquiera tienes bicicleta, pero das una vuelta, regresan esas sensaciones de libertad, de alegría, de entusiasmo. ¿Y qué es lo que pasa? Esta actividad así de pequeñita en tu día a día tiene un impacto de este tamaño. ¿Por qué? Porque surge tu creatividad a nivel laboral, a nivel profesional, empiezas a coordinar y armonizar tus relaciones. Eso es lo importante de cuando en algún momento dejé de hacer algo que tanto me encantaba, que fuera colorear. Entonces, es importante como decir, hey, y sobre todo en este tiempo como de confinamiento, de que, híjole, estamos en un solo espacio, ok, que en algún momento yo de mi infancia o en algún momento me encantaba hacer, que por mis múltiples actividades las tuve que ir dejando a un lado o espaciando. Ahorita es como un momento de decir, no, porque de ahí va a surgir de entrada esta creatividad. Y es lo que ahorita muchos están ávidos de volver a recuperar o de volver a abrazar. Y ahorita que lo mencionas, Lili, a mí me parece como herramienta súper interesante, valiosa, esa información de sensaciones, de emociones, ¿sí? Que si ya las viví y en este momento me está costando trabajo, pues tener una actitud más optimista, más positiva, pues echo mano de esa información, como tú dices. Si pude una vez, voy a poder otra vez, ¿verdad? Ahí está mi información, yo ya lo había hecho, yo ya lo había logrado. Puedo volver a sentirme bien, como tú dices, por lo que me causaba de bienestar andar en la bicicleta, por lo que me causaba de bien colorear o leer un libro, o qué sé yo, tantas experiencias que nos han dejado esa información de bienestar, pues como herramienta, o sea, aquí la tenemos, ¿verdad? Sí. Y que se puede hacer, ¿no? Puedes, en algo muy objetivo, puedes hacer una lista de las habilidades, talentos que tú tienes. O sea, me encanta cocinar, me gusta andar en bici, me gusta hablar por teléfono, me gusta leer libros. O sea, puede ser infinidad de cosas y ponla donde, ahora sí que donde la veas continuamente. Yo sí, algo que me gustaría como aportar es, y que creo que es importante porque ahorita la tecnología nos está comiendo a todos, es date espacios para estar contigo, o sea, para hacer estas habilidades. Si no puedes salir, bueno, cocina, ¿no? Si te gusta cocinar, o si te gusta coser, o si te gusta tejer, no sé, cada quien tiene sus gustos, sus preferencias. Hay quien es ávido de la lectura y que quizás también hemos dejado de lado todas estas cosas por estar en la rutina diaria, por estar en el teléfono, porque en la computadora, porque ahorita, bueno, pues es lo que nos está llenando. También llegó esta compañía maravillosa a las teles, ¿no? Que es de series, películas, no voy a decir nombres, pero que todos estamos embebidos, porque me incluyo, es así adorable, ¿no? Perderte un rato. Creo que es muy sano también, pero también es importante el hacer esas cosas que amamos. O sea, no quedémonos nada más en la tecnología, en la televisión, en la pantalla de una computadora, en el iPad o en un teléfono. O sea, démonos un tiempo como se lo hemos dado a nuestros hijos o como nuestros papás, ¿no? En algún momento yo recuerdo cuando era niña que me decía, sí, puedes ver la tele, pero no sé, 1 hora, 2 horas, y eso mismo aplicarlo para nosotros. O sea, creo que va a ser muy sano el estar con la tecnología porque estamos inmersos en este mundo ya tecnológico. Es una herramienta mientras nosotros la dominemos. Creo que cuando nos empieza a dominar es cuando ya nos andamos medio perdiendo, ¿no?
Entonces, vayamos marcando también este tipo de espacios para crear un momento con nuestras habilidades que nos van a hacer sentir nuevamente poderosos, empoderados, de que sí, anduve en bicicleta, o sí, hice una comida deliciosa, o wow, hacía mucho que no leía un libro y un capítulo o una hoja me aportó algo más. Entonces creo que son cosas que son pequeñas herramientas, pero son gotitas que nos pueden ir ayudando. Y fíjate, o sea, con todo esto que estamos comentando, a mí me surge la idea de como los sentimientos, los pensamientos y las emociones no nos pertenecen, en todo esto que hablamos, nos estamos dando cuenta de qué situaciones nos llevan a un sentimiento positivo y qué situaciones nos llevan a un sentimiento negativo. ¿Por qué no hacemos una lista dividiendo una hoja a la mitad y así vamos a saber qué cosas podemos evitar para sentirnos de forma negativa y qué cosas sí podemos fomentar para sentirnos de forma positiva? Y haciendo eso nos van a surgir infinidad de recursos del pasado o del futuro que no conocemos que nos van a hacer tener un día, un 90 o incluso un 100% feliz y por lo menos en paz y consciente de que lo que estamos haciendo es porque nosotros así lo queremos. Así es. Ahorita se posa mi mirada sobre mi taza y me doy cuenta, ¿no?, de una frase que dice Edward Bach, y dice que la salud depende de estar en armonía con nuestra alma. Y creo que esto que ustedes acaban de compartir tiene mucho que ver con eso, ¿no? Contactar con nuestra esencia, contactar con nuestra más alta vibración, porque al final de la emoción se desprende nuestra salud en otros niveles, en otras capas, hasta lo físico, como seres holísticos que somos, ¿no? Entonces, si conectamos con nuestras pasiones, con nuestra creatividad, me parece que podremos estar dando con una solución muy, muy práctica, concisa, y bueno, fomentarla, ¿no? Vinimos al mundo cada uno con dones particulares. Si hacemos este ejercicio introspectivo para reconocerlo y pulirlo, bueno, pues estaremos además otorgándonos y otorgándole al mundo pues eso que vinimos a hacer. Claro, claro, sí. Entonces, bueno, pues, híjole, fue una plática súper enriquecedora. Vamos a seguir aquí haciendo muchísimas otras segundas partes, terceras partes, porque hay mucho que compartir, que comentar. ¿Alguna palabra de cierre para que podamos compartirla a las personas? ¿Cómo transformarme sin miedo? Charlie. Pues yo diría que no le tengan miedo al miedo, simplemente que lo reconozcan y vean qué pueden hacer con él. Hay algo que me gusta mucho y que te cambia, te transforma. Sonríe. O sea, sonríe, simplemente sonríe. Sonríete a ti, sonríete al de al lado, sonríe, simplemente, aunque estés solito, o que digan, ay, este está loquita, no importa, o sea, sonríe, cambia tu química orgánica, es maravillosa la sonrisa. Entonces, desde ahí, aunque al principio digas, me veo ridículo, no importa, sonríe. Pues yo le aumentaría de intensidad. Otro nivel. Otro nivel. Con eso. Yo con lo que cerraría es el que recuerdes que tú eres el universo. Excelente. Y de ahí surgen todas las posibilidades y las oportunidades, las más maravillosas, las más inmediatas, las más extraordinarias. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, pues, gracias, salud y agradecimiento. Sí, Gracias.